Buenas noches, señores, bienvenidos, de nueva cuenta estamos aquí. Bendito Señor, gracias por este tiempo. Que todo esto que hacemos, Señor, sea para la gloria de tu reino, sea para la bendición de cada uno de nuestros escuchas, pero sobre todo que tu enseñanza penetre en nuestro corazón para que podamos vivirla y ponerla por obra. Gracias, Señor, por este tiempo, y te pedimos que el día de hoy tu lectura, como siempre, sea amable, sea buena, pero sobre todo que sea de edificación. Bendito eres, Señor, siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Comenzamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13, y escrito está: porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué hermosa forma de hablarnos y dejarlo por escrito para eternidad, de cómo nos cuida y ayuda, ya que con este enunciado nos enfoca la actitud de ayudar al prójimo, con el ejemplo de su Hijo Jesús, confirmándose lo que escrito está. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, Gálatas 6:2. Con esta instrucción de nuestro Rey y Salvador Jesús, nos ayuda a comprender la magnitud de ayudar, porque es igual a bendición. Él, en todo su ministerio, ayuda hasta hoy. Aleluya. Bueno, esta es la reflexión de nuestro hermano Raimundo. Y ahora sí, vámonos a la lectura de la palabra de Dios. Seguimos con el libro de Génesis. En esta ocasión vamos a iniciar con el capítulo 34 y escrito está: la deshonra de Dina vengada. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, al ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos vinieran. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob, para hablar con él, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos, diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a su hija. Les ruego que se la den por mujer, y emparenten con nosotros. Dennos sus hijas, y tomen ustedes las nuestras, y habiten con nosotros, porque la tierra estará delante de ustedes. Moren y negocien en ella, y tomen en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en sus ojos, y daré lo que me dijeran. Aumentaré a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuenta cuando me digan, y denme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana, y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación, mas con esta condición los complaceremos. Si han de ser como nosotros, que se circuncide entre ustedes todo varón, entonces les daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las suyas, y habitaremos con ustedes y seremos un pueblo. Mas si no nos prestan oído para circuncidarse, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem y su hijo vinieron a la puerta de la ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras, mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, para que se circuncide todo varón entre ustedes, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón, y a Hamor y a Siquem su hijo lo mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron,
Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me han turbado con acerbe abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Capítulo 35 del libro de Génesis, escrito está: Dios bendice a Jacob en Betel. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense, y muden sus vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó ahí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque ahí Dios le había aparecido, cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alambacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, el Betel. Muerte de Raquel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Los hijos de Jacob. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Y estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padán Aram. Muerte de Isaac. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Bueno, con esto terminamos los capítulos del día de hoy del libro de Génesis. ¿Y qué estamos viendo aquí? Bueno, vemos una traición porque eso es muy ingrata, muy sobremanera, ¿cómo decirlo? Pues agarraron desprevenidos a Amor y a Siquem y arrasaron con toda su ciudad por el hecho de que había mancillado a su hermana. También el delito que cometió Siquem fue muy grave, por así decirlo, porque pues no debería de haberlo hecho. Y Simeón y Leví tomaron venganza por sus propias manos, pensando Jacob que quizá estaban hablando verdaderamente. De hecho, cuando Jacob Israel muere, les da una bendición conforme a lo que hicieron aquí en Siquem.
Recuerdan que habíamos dicho que les íbamos a dar los nombres de los hijos de Jacob cuando llegáramos al último, y vemos que en el capítulo 35 nace Benjamín, el último de los hijos de Jacob. Bueno, vamos a darlos por el... Se los iba a dar en orden cronológico como fueron naciendo, pero se los voy a dar de cada mujer y de cada sierva. Hijos de Lea, el primogénito Rubén, que más adelante vamos a ver cómo se le quitó la primogenitura por haberse acostado con Bila. Ajá, de Lea fueron Rubén, del hebreo Reuben, que significa vean, un hijo. Después nació Simón, que en hebreo es Simón, y significa Dios ha escuchado. Luego viene Leví, que así se pronuncia también en hebreo, y que significa el que une a los suyos. Luego viene Judá, que viene de la raíz hebrea Yahudá, que significa Dios alabado, Yahweh alabado. Luego nace Isaacar, que viene del hebreo Yisahar, y que significa recompensa. Luego viene el último de los hijos de Lea, que es Zabulón, que viene de la raíz hebrea Zabal, y que significa hogar, casa o morada. De los hijos de Raquel fueron José, de la raíz hebrea Yosef, que significa él añadirá. Y luego viene Benjamín, que viene de la raíz hebrea Benjamín, que significa hijo de mano derecha. La palabra dice que Raquel quería que se le pusiera Benoni, que significa hijo de mi desgracia, pero Jacob Israel le cambió el nombre a Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. De los hijos de Bila y Jacob, que era la sierva de Raquel, nacieron Dan, también de la misma raíz hebrea, y que significa juzgar. Luego nació ¿cómo se llamaba Neftalí, que él también viene de la raíz hebrea Niftali, que significa mi lucha. Y de los hijos de Bila, que era la sierva de Lea, nacieron Gad, de la misma raíz hebrea, que significa suerte, y Aser, también de la misma raíz hebrea, que significa felicidad, feliz. Bueno, ¿por qué nos molestamos en decirle el significado de los nombres? Porque los nombres tienen un significado. Los nombres tienen, por increíble que parezcan, los nombres dados a los hijos tienen repercusiones en su vida. Tengo el infortunio de conocer a un niño, a un jovencito de 14 años, al que le pusieron por nombre Set, ¿no? Un dios egipcio, un dios malvado egipcio. Este muchachito ya tuvo un tumor cerebral que gracias a Dios la libró. Tiene un poquito de tiempo que se intentó suicidar aventándose de la azotea, y pues sigue el niño. Seguramente Dios tiene un propósito con él, pero muchas veces el nombre sí tiene repercusión sobre las personas. A veces ponemos nombres nada más por el hecho de, ay, me gustó este nombre, y no sabemos lo que significa, o ni siquiera nos preocupamos, o muchas veces le damos un significado incorrecto. Eso es lo que muchas veces pasa, que pensamos que esos librillos que salen, que tienen el nombre verdadero, que ni se molestan en tomar la etimología o la raíz de la lengua de la cual proceden, y les ponemos nombres que, por increíble que parezca, a veces acarrean maldición sobre nuestros hijos, o que inclusive les ponemos nombres según bíblicos, y ¿cómo se llama? Y de verdad no sabemos lo que estamos haciendo con ellos. Por eso el Señor nos dice, piensen bien el nombre que le van a poner a su hijo. Generalmente el pueblo judío, cuando nacía un hijo, era por la emoción o por la situación en la que estaban pasando por ese momento. Imagínense nosotros, si cuando nace nuestro hijo, nuestra esposa está mal, o nosotros está mal nuestra situación financiera, pues qué clase de nombre le íbamos a poner. Busquémosles nombres bonitos, no muy rebuscados, nombres que tengan que ver como quieren que les vaya en la vida. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. Vamos a acabar con el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, y escrito está: ¿a quién se debe temer? Así que no los teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que les digo al oído, proclámenlo desde las azoteas, y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto?
Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin su padre, pues aún sus cabellos están todos contados. Así que, no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús, causa de división. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Recompensas. El que a ustedes lo recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. ¡Wow! Es todas las palabras de Cristo, todas las palabras de Cristo son de una enseñanza increíble. Hace tiempo un pastor me dejó como tarea que transcribiera todas las palabras de Cristo a mano, no en computadora, a mano, que transcribiera todas las palabras de Cristo en la palabra de Dios. Y no hay desorden, por increíble que parezca, no hay desorden. Pareciera que se escribe un libro aparte, pero sin desorden y sin, ¿cómo decirlo? Sin estar una idea a otra. Hay un orden. Digo, si con problemas leemos la palabra de Dios, ya transcribir la mano ya es mucho pedir, pero si algún día tienen la oportunidad, si algún día tienen el tiempo, aunque sean 3, 5 versículos por día, pero háganlo y se van a dar cuenta que el transcribir a mano los versículos o libros completos de la palabra de Dios es de una enseñanza incalculable. Pero vámonos a lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que a quién se debe de temer. Dice: teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ok, tenemos que ser aquí muy abusados. Generalmente aquí piensan muchos o interpretan muchos que se refiere a Satanás, al diablo, al enemigo, al acusador. Sí, pero también se refiere a otro tipo de personajes. ¿Quiénes son los que destruyen el alma? Todos aquellos que les traen mentiras, que les traen un evangelio diferente. De hecho, Pablo dice: el que trae un evangelio diferente sea anatema. El que trae un evangelio diferente al de Jesucristo sea maldito. El que trae un evangelio diferente de Jesucristo, échenlo de su casa, ni siquiera bienvenido le digan. Hay tantas advertencias acerca del falso evangelio, que son los que nos pueden destruir el alma. ¿Qué evangelio destruye el alma? El evangelio de la prosperidad. El evangelio de te vayas a hacer millonario porque el Señor no quiere hijos pobres. El Señor te va a dar 2 casas. El Señor te va a dar un mejor trabajo. Pobre gente ilusa y engañada, que toda la vida esperan un milagro que les repiten y nunca pasa, pero eso sí, pásenme su diezmo para que se cumpla su milagro. Y si no se les cumple, es que no tuvieron fe. No, ese es el peor de todos los evangelios que puede haber, el evangelio de la prosperidad. Vemos evangelios que dicen que la salvación se puede perder. Si ellos piensan que se puede perder, no son cristianos. ¿Por qué? Porque están pateando el sacrificio de Cristo, como lo dice el libro de Hebreos. Están pisoteando la sangre derramada al decir que se puede perder la salvación. Nunca puedes perder lo que nunca has tenido. Cuando el Señor nos otorga la salvación, nos las otorga para siempre, porque si no, Dios sería un mentiroso. Dios no juega a los dados. Perdón. Dios no te dice: hoy eres salvo y mañana no porque me caíste mal. Hoy eres salvo y mañana no porque pecaste. No. Dios, una vez que da los dones, como dicen Romanos, los dones son irrevocables, y se te da el don de salvación, jamás lo vas a perder. Pero hay una diferencia muy grande entre saber que somos hijos de Dios y que solamente somos creyentes en Cristo, porque cualquier persona cree en Cristo. Aún los demonios creen en Cristo y tiemblan, pero un verdadero hijo de Dios se nota
por su intención del corazón de querer cambiar de su vida antes de Cristo a la nueva criatura que somos en Cristo Jesús, porque ha transformado nuestra manera de pensar, de hablar y de comportarnos. Esa es una de las grandes muestras. Sin embargo, todos esos evangelios diferentes que se están propagando, de recibe tu milagro, del evangelio de la prosperidad, el evangelio carismático, inclusive hay pastores bien intencionados que enseñan aberraciones bíblicas pensando que están enseñando bien las cosas. El enemigo más difícil en un debate teológico es un cristiano ignorante. Ajá, esa es la verdad. Nos podemos enfrentar a judíos, a musulmanes, a budistas, a filósofos, a matemáticos, a científicos, a quien ustedes quieran. Pero enfrentarse a un cristiano ignorante es lo peor que puede haber, porque es un cristiano que ha decidido creer las burradas que se le han enseñado en esas falsas iglesias, en esas falsas congregaciones. ¿Cómo nos enteramos de la verdad? Porque el Señor Jesucristo dijo: yo soy la verdad, y Jesucristo es el Verbo encarnado. Solamente podemos conocer la verdad por medio de la lectura de la palabra de Dios, porque la verdad nos va a hacer libre de todo tipo de mentiras. Tenemos que cuidarnos muy bien, ver en qué tipo de iglesia estamos asistiendo, porque si se dedican media hora, 40 minutos de alabanza, 20 minutos de anuncios, 30 minutos de despedida para recibir a los nuevos miembros, y solamente 20 o 10 minutos de la propagación de la palabra de Dios, o de payasadas que hacen en el templete, salgan corriendo de ahí y busquen una iglesia donde se predique verdaderamente la palabra de Dios. Solamente eso es lo único que nos puede llevar al cielo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Nadie llega por milagros de sanidad, nadie llega por milagros de hablar en lenguas, nadie llega por milagros económicos, nadie llega por pactos, por dinero. No. La única manera en la que se llega al cielo es recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todavía más, y aquí está, dice el Señor Jesús: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y créanme, no solamente se refiere al tiempo de la persecución o cuando nos preguntan si somos cristianos. Nuestras mismas actitudes rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos decimos ser cristianos y seguimos viviendo una vida como la que nunca hemos cambiado, estamos negando a Jesucristo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes deben de ser diferentes a lo que éramos antes. Tenemos que dar evidencia de que el Señor nos rescató, nos redimió, nos justificó, nos está santificando y que nos ha elegido para vida eterna. Negar a Jesucristo no solamente es cuando nos preguntan: ¿y tú eres cristiano? Y así, no, fíjate que no. ¿Y tú eres cristiano? Sí, claro, yo le pertenezco a Cristo, creo en un Dios Padre Todopoderoso, creo en su Hijo que vino a redimirme de los pecados, y creo en el Espíritu Santo, dador de vida. Esa debe de ser nuestra respuesta, sin miedo, sin vergüenza, con ganas de exaltar a Dios. Cuando vayan a un lugar a comer o algo así, bendigan la comida delante de todos. Con nuestras actitudes, con nuestro testimonio, van a ver que vamos a lograr que muchas personas anhelen esa paz que nos ha dado nuestro Señor en nuestra vida, esa paz de la cual hemos descansado, esa paz en la que estamos felices y contentos de saber que nuestro Señor ya nos ha elegido como hijos. Recuerden las palabras de Jesucristo. El día que nos pregunten: ¿soy cristiano? Sí, soy cristiano, hijo de Dios, nueva criatura en Él. A que digamos: no, estoy apenas aprendiendo a ver qué sale. Ok, cuando estés delante de Jesucristo, cuando Él te pregunte: ¿me negaste alguna vez? Y digas que no, va a ser peor la condenación. Por eso nosotros: soy cristiano, sí, le pertenezco a Cristo, mi Señor y Salvador, soy un hijo de Dios y nunca le voy a dar la espalda en ninguna situación en la que me encuentre. Bendito Padre, gracias por elegirnos para vida eterna, Señor. Gracias porque por medio de tu disciplina y de tu amor nos estás reformando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro hablar, nuestras acciones, para que podamos ser dignos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra recompensa no está en esta tierra, Señor, nuestra recompensa está en los cielos. Nuestra recompensa no son casas, no son autos, no es dinero, no es trabajo. Nuestra recompensa es morar contigo
contigo en ese cielo en el que tú has preparado, en esa morada celestial que tienes preparada para nosotros. Te agradecemos, Señor, porque por medio de la lectura nos estás enseñando la verdad de tu palabra. ¿Cuál es la verdad? Y la verdad absoluta es nuestro Señor Jesucristo y su palabra escrita. Te rogamos, Señor, que sigas modificando nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, que sigas lavando nuestro cerebro, porque lo tenemos demasiado cochino para estar frente a ti, pero sabemos, Señor, que por tu buena, perfecta y agradable voluntad iremos reformándonos, y no solo eso, Señor, cumpliremos con la gran comisión que nos has encomendado de llevar mucha gente a los pies de Cristo. Gracias, bendito Señor, por todo lo que nos has dado sin merecerlo. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Gracias y paz a ustedes, señores de nuestro Señor Jesucristo. Y si el Señor lo permite, nos vemos aquí el día de mañana. Cuídense mucho, descansen. Hasta luego.